¿cómo están? Buenas tardes, jóvenes. Vamos a esperar unos minutitos a ver que ingresen sus compañeros. Bueno, creo que ya están la mayoría de ustedes. Vamos a continuar con el capítulo 4 que habíamos comenzado ya el día de ayer. Estábamos hablando sobre la competencia, ¿no es cierto? Sobre la competencia que existe entre plantas. Habíamos indicado que la competencia es algo natural, es algo que se da en cualquier momento y en cualquier lugar. Y hablando de las plantas, indicábamos que en relación a la competencia se da principalmente cuando las plantas necesitan algún elemento, cuando las plantas necesitan o requieren de algún elemento, nutrición o algún otro elemento, al mismo tiempo, es decir, todos necesitan al mismo tiempo dicho elemento. Entonces ahí surge lo que se llama la competencia. Ahora para combatir, es decir, para ser un organismo competente, para que un organismo, un ser vivo sea competente, es decir, que pueda competir con otros individuos, este tipo de competencia que uno va a tener. Habíamos hablado de los factores bióticos o factores intrínsecos. ¿No? Estábamos en los factores bióticos o intrínsecos, o sea, propios de internos de la planta, si quieren. Y dentro de estos factores teníamos algunas características, como la velocidad de establecimiento, es decir, poblaciones de plantas que se establecen mucho más rápido en la parcela, si quieren, van a ser más competitivas con aquellas otras plantas que van a germinar posteriormente, ¿no? Cosa que ustedes en algún momento lo han debido comprobar, ¿no? O han visto esta situación. También acá están las características morfológicas. Hablando un poco de las características que tiene cada especie. En este caso, las plantas que pueden ser cultivadas o pueden ser malezas. Dentro de estas características morfológicas se hablaba de la altura de la planta.
se indicaba que dependiendo de qué especie estemos hablando, la altura tiene una importancia, ya que al ser más alta la planta, si hablamos de la planta cultivada, comparada con las malezas, entonces esa planta que es más grande, más alta que las malezas, va a competir de una mejor manera y evitando o perjudicando, digamos, a las malezas, ¿no? Y esto ha sido comprobado, habíamos indicado, por algunos estudios que habían hecho algunos fisiólogos, donde probaron diferentes alturas de una especie y comprobaron que sí, la altura de la planta tiene mucho que ver. Si las malezas son más altas que mi especie cultivada, obviamente las malezas son más competitivas que la especie cultivada, o al revés, ¿no? Si la especie cultivada es más alta que las malezas, obviamente la especie cultivada se ve beneficiada. Otra característica importante acá se refiere al área foliar. Al área foliar. Para este punto se dice lo siguiente, ¿no? Que una especie, cualquiera que sea, que tenga una gran área foliar, va a ser más competitiva a comparación de las otras. Es decir, cuanto mayor sea su área foliar, cuanto más amplio sea su área foliar, mayor va a ser el aprovechamiento, por ejemplo, de la energía solar, ¿no es cierto? Y de esa manera va a competir mejor que las otras plantas. Esto es importante porque si estamos hablando de la radiación solar, sabemos que gracias a la radiación solar y otros factores va a haber mayor fotosíntesis, ¿no es cierto? O sea, la planta va a ser mayor, va a producir o va a trabajar más con la fotosíntesis, va a tener una fotosíntesis activa, ¿no? Y eso va a hacer que desarrolle la planta y crezca y se desarrolle la planta, ¿no? Dependiendo si estamos hablando de la especie cultivada, bueno, la especie cultivada va a ser beneficiada si tiene un área foliar mayor que las malezas. Ahora, si ocurre que hay malezas en esa parcela que tienen una mayor área foliar, obviamente ellas van a ser las más beneficiadas para competir con el cultivo. Y esto, digamos, si tengo yo, no sé, papa, mi especie cultivada, y sus malezas son gramíneas, obviamente la papa tiene mayor área foliar, pues va a ser más competitiva que las gramíneas, ¿no? Pero si ya tengo una maleza con mayor área foliar, ¿no? Y mi cultivo, no sé, es algo con menor área foliar, obviamente la maleza va a ser la más beneficiada. Una cosa es el área foliar y otra va a ser el índice del área foliar. Índice del área foliar, ¿no? Obvio que está relacionado con el área foliar. Se dice lo siguiente del índice del área foliar. Se dice que este índice va a crecer en forma lineal hasta llegar a un máximo, a partir del cual, o sea, va a llegar a un máximo este índice, ¿no? Y no va a avanzar más, ¿no? Se va a quedar ahí como constante e incluso puede declinar este índice del área foliar, porque esto va a depender mucho del crecimiento de las nuevas hojas
y si hay una estabilidad, o sea, ya la planta ya llega a su etapa madura, ¿no? Y ya no va a producir hojas nuevas, es más, va a llegar la etapa de la senescencia, entonces se va a ir, va a ir reduciendo el índice del área foliar, ¿no? Este punto entonces está muy relacionado con el anterior. También acá nos hablan de las hojas, es decir, del tamaño y el ángulo de las hojas. También nos dicen que esta característica es muy importante en las plantas para que resulten ser competitivas, ¿no? O sea, ¿por qué es importante el tamaño y el ángulo de las hojas? Porque estas eh, van a influir en la intercepción de la radiación solar, ¿no? Se dice que cuanto más grandes son las hojas, obviamente van a tener, esa planta va a tener mayor área foliar y por lo tanto va a captar más energía solar, ¿no es cierto? En relación al tamaño y en relación al ángulo también. La formación del ángulo en relación al tallo, ¿no? Cómo está, si está muy abierto o está muy apegado al tallo. Ese aspecto de la formación del ángulo también hace que influya en relación a la radiación solar, ¿no? También algunos autores hablan no solamente del tamaño y del ángulo, también hablan incluso de la forma, ¿no? De la forma de la hoja. Muchos fisiólogos, en algunas se sabe que solamente hablan del tamaño y el ángulo, quizás por lo que son más importantes, ¿no? Pero otros fisiólogos también toman en cuenta la forma de la hoja, ¿no? Dicen que es también importante y que no hay que despreciar esta cuestión de la forma, que también va a influir en la cuestión eh, de la captación de los rayos solares o la energía solar. Por ejemplo, en relación al ángulo, se han hecho también varias investigaciones queriendo justificar la importancia del ángulo que forman las hojas con el tallo. Es así que se trabajó bastante con plantas de arroz, por ejemplo, ¿no? Con especies, variedades y demás. Trabajaron, aparte que el arroz, ustedes saben, es una especie cultivada muy importante. Eh, Se dio bastante énfasis en ese tipo de estudio y se sacó la siguiente conclusión, ¿no? Que para las plantas de arroz el ángulo foliar adecuado debe ser alrededor de los 70 grados. 70 grados, es decir, el tallo, ¿no? Y la apertura de las hojas, 70 grados. ¿Esto por qué? Porque a los 70 grados, dicen, alrededor de los 70 grados, se permite una mayor captación de la radiación, ¿no? Y esto está relacionado, obviamente, con las ondas azul y rojo, que son las más utilizadas por las hojas para realizar la fotosíntesis. También este ángulo, el ángulo de 70, tiene mucho que ver en que las hojas inferiores reciban también radiación, ¿no? Y esas hojas inferiores también sean hagan la fotosíntesis activamente. Muchas veces hay variedades que tienen hojas decumbentes, se dicen, o sea, hojas muy abiertas, ¿no? Muy abiertas, del tallo muy abierto. ¿Qué pasa con ese tipo de plantas?
que en ese caso las hojas superiores son las que reciben la radiación solar y las hojas inferiores ya no. Entonces, ese es el problema que suele surgir en algún tipo, en alguna variedad. Y en esto se basan, obviamente, los mejoradores de especies, ¿no? Los fitomejoradores. Cuando se hacen este tipo de estudios por los fisiólogos y demás, dan resultados, como en este caso, que tenga alrededor de 70 grados, y ya los fitomejoradores trabajan en eso y sacan variedades con esa característica importante basado en el estudio que se ha hecho anteriormente. Entonces, esto del ángulo de las hojas, que en algún momento tal vez nadie piense en darle importancia, sí tiene bastante. Es muy importante, principalmente para la captación de los rayos solares, que no sea solamente en las hojas superiores, sino también que estos rayos puedan ingresar a las hojas inferiores sin ser interceptadas por las hojas superiores, ¿no? Y de esa manera se trata de obtener mejores rendimientos, ¿no? Y que la planta sea más competitiva con otras. También se sabe que eh, también se han hecho estudios en relación al llenado de granos, por ejemplo, ¿no? Indican que si las hojas son muy decumbentes, entonces va a perjudicar, digamos, a este factor, ¿no? Y va a perjudicar al llenado de granos, como también va a perjudicar a las hojas inferiores. No se recomiendan, por ejemplo, usar hojas muy erectas, que tengan plantas con hojas muy erectas, ¿no? Porque también tiene sus desventajas. Entonces se recomienda usar plantas, dicen, que tengan cierto ángulo en relación al tallo para que puedan captar mejor la radiación solar sin perjudicar a las otras hojas inferiores. O sea, siempre te va a relacionar esto del ángulo con las hojas inferiores de una planta. Bueno, ahí hay algunos estudios interesantes que se han hecho, que son importantes, digamos, conocer algo de este tipo de estudios que se hacen, ¿no? Pasamos a otra característica también importante, que es el mecanismo fotosintético. El mecanismo fotosintético este mecanismo fotosintético va a variar obviamente dependiendo si son plantas C3 o son plantas C4, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que la planta sea competitiva o no sea competitiva, ¿no? Por lo tanto, se sabe, por ejemplo, se sabe, de acuerdo a los estudios que han hecho, se sabe que las plantas C3 ya sabemos, ¿no es cierto?, que es una planta C3, o por lo menos nos recordamos que es una planta C3, ¿no? Las plantas que tienen metabolismo C3 presentan un alto punto de compensación de CO2, alto punto de compensación de CO2, nos dicen como unos 55 partes por millón, para realizar la fotosíntesis. ¿Ya? Estas plantas C3 necesitan, ¿no?, como 55 ppm para realizar
la fotosíntesis en relación al dióxido de carbono, ya que cuando aumenta la temperatura, ¿no? Cuando ya tenemos una temperatura mayor, eh, ocurre a veces el cierre de los estomas. Esto con el objetivo de limitar el proceso fotosintético, ¿no? Que va a tener sus consecuencias posteriormente. Aparte de tener este alto punto de compensación, también nos dicen que las plantas C3 presentan una fotorespiración, ¿no? Es decir, que consumen parte de la energía de la planta, ¿no? Tienen fotorespiración. En cambio, cuando se estudia las plantas C4, algo interesante, descubren que estas plantas C4 no tienen fotorespiración, o sea, no presentan la fotorespiración, o sea, no consumen la energía de la planta, no tienen fotorespiración y presentan un bajo punto de compensación de CO2 comparado con los C3, un bajo, es decir, 5 ppm. Ahora, ¿qué de importante es esto? ¿No? O sea, que presenten un bajo punto de compensación del CO2, es que estas plantas C4, si tenemos una alta temperatura, igual los estomas no se cierran totalmente, están casi cerrados y siguen haciendo o siguen permitiendo que se realice la fotosíntesis. O de repente cierran y se abren inmediatamente. No se cierran totalmente como en el caso de las C3. Entonces, esas son las ventajas que presentan las plantas C4. Y eso hace que estas plantas C4, a las plantas C4, se las considere mucho más competitivas comparadas con las C3. Y una vez que se sabe esto, una vez que se enteran, digamos, los masólogos, los fisiólogos al hacer este tipo de estudio, comienzan los malezólogos a ver cómo es en relación a las malezas, ¿no? Cómo son en relación a si son C3 o C4. Y nos dicen que la mayoría de las malezas, la mayoría de las malezas que se consideran conflictivas en la agricultura, que son drásticas en la agricultura y nos pueden causar serios perjuicios en la agricultura, pertenecen a este grupo, al C4. ¿No? Acá está la famosa Portulaca oleracea, está el Amaranthus, la Echinochelus gali, Digitaria, Sanguinalis y demás, ¿no? Entonces, esta es una característica, por lo tanto, importante que hace que la maleza resulte más competitiva en relación a nuestras plantas cultivadas, ¿no? Ustedes se darán cuenta que la mayoría de nuestras plantas cultivadas son C3, ¿no? Tienen esas dos desventajas que hemos dicho, alto punto de compensación y tienen fotorespiración, por lo tanto gastan energía, comparada con la maleza que tiene un bajo punto de compensación de CO2 y que no tienen fotorespiración, ¿no? Entonces, esa también es una explicación que podríamos tener cuando uno dice, ¿por qué no me puedo deshacer de las malezas, no? Si la planta cultivada ya, no sé, ha ocurrido tal situación ambiental y las plantas cultivadas han muerto y en cambio la maleza sigue viva, ¿no? O sea, no ha muerto, digamos. Entonces puede también ser una respuesta
estas características que estamos mencionando. Bueno, eso en relación a los factores bióticos que son propios de la planta y que hay que tomarlos en cuenta. Otros factores importantes que hacen que la planta sea competitiva o no está relacionado con los factores ahora, factores abióticos, ¿no? Factores abióticos. También se llaman factores extrínsecos. Extrínsecos o abióticos porque no están relacionados, no son internos de la planta, no son propios de la planta, ¿no? Y más bien estos factores abióticos están relacionados con el ambiente, ¿no? Están relacionados con el ambiente, con el ambiente que los rodea, que va a rodear nuestra planta. En algunos casos también se habla del ecosistema, ¿no? El ecosistema de la planta, lo que le va a ir rodeando a nuestra plantita. Todos los factores que van a ir influenciando en relación a nuestra planta. Dentro de estos factores abióticos, tenemos uno que es muy importante, que muchos autores simplemente se refieren como la luz, ¿no? Dicen, la luz es un factor abiótico que va a hacer que esta planta sea competitiva o no con otras. Por eso decimos que esta cuestión de la luz radiación solar y el desarrollo de las plantas. No, o sea, este factor es sumamente importante, porque sin este factor no habría crecimiento ni desarrollo, ¿no? Por eso es que se dice que la luz es un factor indispensable en el estudio de la competencia, ya sea intra o interespecífico, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando habla la cuestión de cultivos y malezas, casi siempre decimos, ¿no? La competencia entre malezas y cultivo o cultivo y malezas, pero también hay competencia dentro de las plantas del cultivo, ¿no? Eso sería intra. Hay intra e inter, ¿no? Inter específica cuando hay diferentes especies comienzan a competir. A nivel general, cultivo maleza, es decir, competencia dentro de las plantas cultivadas y competencia dentro de las mismas plantas o dentro de las malezas. También hay competencia, ¿no? Entonces, este aspecto de la luz, nos dicen, es un factor bien importante, es un factor indispensable en el estudio de la competencia, tanto intra como interespecífica. A diferencia de otros factores, de otros recursos que necesita la planta para desarrollarse. Y cuando se habla de la luz, ¿no? Es importante saber que esta luz no proviene de un reservorio agotable, ¿no? Es decir, no hay un reservorio de luz, digamos, que la planta pueda utilizar. Por otro lado, también, una vez que la planta recibe esta radiación, esta luz, lamentablemente la planta no puede distribuir este recurso entre sus órganos. La planta no tiene esa capacidad
de distribuir la luz a toda su planta, a todas las partes a todos sus órganos. Bueno, sería esa una característica sumamente interesante, importante, ¿no? Si ustedes ponen una plantita en su maceta, no sé, en sus casas, y ponen solamente una parte que le va a dar la luz, ¿no? Esa planta, esa parte va a estar bien, se va a desarrollar bien, pero la otra parte que no reciba la luz, bueno, va a tener diferentes características, ¿no? No basta que una parte de la planta reciba luz esa luz, esa radiación se va a repartir a toda la planta va a estar bien. A eso me refiero. No es, si a ustedes les está haciendo frío, de repente estiran su brazo y reciben la radiación, se están calentando, pero su otro brazo, las otras partes de su cuerpo van a seguir frías. O sea, no estamos distribuyendo. Lo mismo pasa con la planta. No distribuye esta característica o este factor que es la luz. Ahora, la cantidad de luz que vaya a recibir la planta va a alterar la composición, aparte de que altere la composición química, también va a alterar en algunos casos la forma y la estructura de las hojas. Y esto han hecho experimentos, me imagino en escuela incluso se hace, cuando se pone una plantita y cerca está una ventana. Entonces, ¿qué hace la planta? Quiere recibir la luz, la radiación solar y comienza a, como quien dice, a crecer sus hojas y la forma de esas hojas pueden cambiar, ¿no? Se vuelven más largas, se vuelven delgadas, pueden volverse estrechas, ¿no? Comparadas con aquellas que van a recibir todo un tiempo eh, la luz solar, ¿no? Entonces, este factor que es sumamente importante, esto de la luz, hay que tomarlo en cuenta, ya que muchas veces tenemos problemas por este factor, ¿no? Por esta situación tenemos a veces algunos problemas eh, que puede ser incluso que no se va a desarrollar bien la planta, puede crecer pero no se va a desarrollar, puede ser eso algo importante, ¿no? Y para nosotros en los cultivos, esta luz puede ser una limitante para que el cultivo produzca, ¿no? Si no hay luz, si no hay radiación solar, obviamente se va a reducir la actividad fotosintética que tiene como consecuencia, ¿no es cierto? Eh, la producción de carbohidratos, ¿no? Va a disminuir la producción de carbohidratos y demás, ¿ya? Entonces es bien importante este factor o esta cuestión de la luz. Se han hecho también algunos estudios en algunos cultivos y bueno, hay bastantes resultados interesantes en relación incluso a la calidad de luz que llega a la planta, ¿no? O sea, no es solamente la cantidad de luz, sino también la calidad de la luz, ¿no? ¿Qué tipo de rayos está llegando? Eso va a influenciar bastante en el proceso de la germinación, en la formación, o sea, en la morfogénesis, en la formación de la planta, como también en la parte de la floración y la parte de la fructificación. Eh, hay bastantes estudios que se hacen sobre la parte de la luz, ¿no? O sea, no es nomás decir la planta necesita luz o necesita radiación para hacer fotosíntesis, no, sino hay varios factores que están ligados a esta cuestión de la luz y por eficientes. Cuando decimos plantas eficientes, estamos indicando que son plantas competidoras. Y cuando son no eficientes, estamos hablando de plantas que no son competidoras.
A ver, y luego, si hay tiempo, continuamos. Lynn Arano. Gladys Chanco. Presente, Inge. Lina no presente, Inge aquí. Ya. Mayra Chanco, Condori. presente, Inge. Ya. Mayra Condori. Presente, Inge. Grisela. Wilfredo. Presente, Inge. Ana Carolina. Presente, Inge. Juan Limani. Ana María. Asaí. Presente, Inge. Gisela. Presente, Inge. Tatiana. Sí, Inge, presente. Julia. Presente, Inge. Jimena. Presente, Inge. Mosta Isabel. Presente, Inge. María Elena Silva. Mayra. Presente, Inge. Ya. Presente, Inge. Duberti. Presente, Estefan. Duberti. Presente, Duberti, Inge. Ya. Gracias. Jimena está. Hola, hola. Se le escucha, Inge. Ah, ya. No sé si está la Jimena. Jimena Sarsuri. Presente, Inge. Aquí estoy. Ya. Juan Ilimani, me faltaba escucharlo, y Ana María Mamán. Grisela. Inge, presente. Es que mi señal está abajo. Grisela, Ya, Inge. ya, Grisela, ya muy bien. Ya, entonces, ya nos queda creo, un minutito. La siguiente clase vamos a seguir hablando sobre estos factores